Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos que están compartiendo conmigo y que van a compartir en este momento juntos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Estaba recién, mientras preparaba la prédica, estaba leyendo un texto de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, donde él en el versículo 12 dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y un poco hoy vamos a compartir cosas que bien las sabemos, bien las conocemos, aquellos que están confirmados en la verdad, aquellos que tienen una vida espiritual, una vida cristiana sólida, y también las conocen y las practican y bregan por ellas aquellas personas que recién comienzan a dar sus primeros pasos en la palabra de Dios. Así que vamos a ver, basándonos en los textos de Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a compartir estas marcas de una conducta de una persona que lleva adelante una vida que agrada a Dios. O sea, ¿cómo es que los hombres que creen en el Señor se vuelven más como el Señor? ¿Cómo es realmente un hombre de Dios? Bueno, cuando el apóstol Pablo le escribe a este hombre joven, a Timoteo, llegar a ser él esa esperanza que él tenía como padre espiritual, y le escribe en el capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si bien las cualidades, digamos, que se proyectan en esta carta se pueden aplicar tanto a hombres como a mujeres jóvenes, nos dan una visión, como por decirlo así, un paradigma bastante sencillo, pero muy desafiante para convertirnos en hombres de Dios. Este es nuestro trabajo, este es nuestro anhelo, esta es nuestra meta. No vamos a hablar acerca del tema de la palabra, del hablar, porque es un tema un poquito más profundo. Vamos a limitarnos solamente a qué significa para un hombre de Dios y una mujer de Dios dar ejemplo en su conducta, en su caminar. Son términos intencionadamente amplios, son términos que abarcan a toda la escritura, no solamente en Primera de Timoteo, y se vinculan, sí, se combinan con el tema de cómo hablar. Lo que decimos y lo que hacemos aparecen muy imbricados, muy unidos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, cuando vamos a ver el tema de nuestra conducta, cuando se trata de nuestra conducta, una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué dice la forma de vivir que tenemos acerca del Señor al mundo? ¿Qué tipo de conclusiones sacarían las personas acerca de nuestro Señor si nos observan o conviven con nosotros durante unos días, durante una semana, durante un mes, durante un año? Estamos hablando, cuando hablamos de conducta cristiana y cuando estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando de un estilo de vida poco común, de un estilo de vida excepcional para el mundo. En cierto sentido, la mayoría de las cartas de Pablo se refieren a nuestra conducta directa o indirectamente. Pero en este contexto, que estamos hablando de Primera de Timoteo, las calificaciones que hay para un anciano en el capítulo 3 nombran, detallan, desglosan algunas cualidades que son críticas para el hombre que va a servir a Dios, y entre todas ellas está su conducta. Si bien estas calificaciones se aplican a ancianos o aspirantes, no son exclusivas de estos hombres, sino eh, de todos los creyentes. Son exclusivas solamente en el sentido de la capacidad de enseñar. Y ni aún así, porque yo creo que incluso
con la enseñanza todo hombre tiene que aspirar, y así nos lo dice la palabra de Dios justamente en la carta del apóstol Pedro, a estar preparado para dar defensa de nuestra fe cada vez que nos sea demandado, cada vez que nos sea requerido, manejar la palabra de Dios con fidelidad, con precisión, con cuidado. Estas calificaciones que vemos acá son verdaderamente calificaciones a las que todos los hijos de Dios deberíamos aspirar, y varias de ellas se refieren específicamente a la manera en cómo vivimos. La, la forma en que Pablo usa los términos, la visión que Pablo tiene, se repiten y se repiten muchas veces, y se repiten muchas veces más aún en las cartas del apóstol Pedro. Por lo tanto, también podríamos mirar un poco a Pedro para entender un poquito más claramente, más completamente, lo que Pablo le encargó a Timoteo y a nosotros. Que Timoteo sea y que nosotros seamos. No nos olvidemos que son cartas inspiradas por el Espíritu de Dios, entonces tienen mucho para hablarnos a nosotros también. ¿Sí? Entonces, entre todas estas calificaciones de los ancianos y la instrucción que podemos encontrar en Pedro, bueno, podemos aislar algunas formas específicas en las que los hombres que creen en Dios se manejan en su conducta. Es una lista que no es exhaustiva, son simplemente algunos puntos que todos conocemos, pero que yo creo que por alguna razón hoy tendremos que repasar juntos. Y son palabras que son brindadas a los jóvenes aspirantes al ministerio, cualidades espirituales específicas que ellos deberían perseguir. Entre las primeras de todas, y la que está por encima de todos, la vida del hombre piadoso está marcada por la santidad. Primera de Pedro 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La realidad y la experiencia, perdón, voy a cerrar la puerta. Me acuerdo siempre esto del hermano Gigi Ávila, cuando decía: si usted tiene perro, eche al perro; si tiene gato, eche al gato, porque esos son agentes de Satanás. Yo no sé si lo serán o no, pero cada vez que me pongo a transmitir una prédica, los perros empiezan a comer, a hacer ruido. Así que por eso los saqué fuera y espero que no se pongan a ladrar. Lo que estábamos diciendo es que de hecho lo sabemos por experiencia propia, lo sabemos por verlo todo el tiempo. Aún después de convertidos, la mayoría de los creyentes continúan alimentando y complaciendo los antojos de la carne: lujuria, ira, codicia, pereza, contradicción, egoísmo, disenso, contiendas. Ahí aparecen estas obras de la carne, estos pecados de la carne en las cartas del apóstol Pablo. Y bueno, bendito aquel que sabiamente busca dar muerte a todo esto que le quede, ¿no? Romanos 8:29 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué bendición poder conformar nuestra conducta, toda nuestra conducta, como dice Romanos 8:29, a la conducta del Señor. Y después tenemos un texto en 2 de Pedro 3:11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, está hablando del mundo, está hablando de los cielos, está hablando de los elementos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Un texto de 2 de Pedro 3:11. Entonces podríamos hablar de, en una vida de santidad, una vida santa, piadosa, a la que hace referencia el apóstol acá, como una conducta santa, ¿no? Esta palabrita que a veces resulta tan difícil de manejar, sobre todo entre los hijos de Dios: conducta, se nos hace como una palabra inflexible y rígida, pero es un faro, hermanos, es un timón, es una guía, es algo que tiene que estar iluminado
y transformado, porque así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que seamos como luminares en medio de una generación perversa. Entonces, a la luz de quién es el Señor, en realidad, aquellos que lo conocemos tenemos esa bendición de poder conocer cuál es su forma y cuál es su carácter, porque Él se encargó en el tiempo que estuvo aquí en la tierra entre nosotros de dejar bien claro cuáles eran algunas de las características suyas y del Padre. Y a la luz de la realidad de que Él vuelve y de que vendrá de nuevo, ¿qué clase de hombre quisiéramos ser? Hombres santos, hombres que desafían las tentaciones, hombres que crucifican el pecado, no fariseos, no hipócritas, hombres humildes que desean vivir una vida como el Señor y que utilizan todas las herramientas necesarias que les han sido enseñadas a través de la palabra para llevar adelante una vida de piedad, una vida que agrade al Señor en todo lo que hacemos y una vida en la cual nosotros a cada paso y en todas las decisiones que vayamos a tomar nos preguntemos a nosotros mismos, ¿le agradaría esto al Señor? ¿Le gustaría que hiciera las cosas de esta manera? ¿O tengo que seguir buscando una manera que sea más satisfactoria para Él? O sea, tenerlo a Él en cuenta en todas nuestras elecciones es un modelo de vida, es una forma de vida. Y obviamente que la búsqueda de la santidad incluye desarrollar el autocontrol, el autodominio. La palabra de Dios nos dice que no tenemos un espíritu de flacuchitos espirituales, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y necesitamos, los varones necesitamos autodominio, y no solamente los varones necesitamos autodominio, las mujeres también lo necesitan. Vemos en Tito 2, versículos 3 al 5, cuando el apóstol les recomienda a las ancianas también sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Acá tenemos un mensaje de Jamie Struns, a quien le mandamos un saludo, la bendecimos, dice: la conducta siempre debe rectificarse. Me encantó que hable de los elementos. Los elementos están presentes en nuestro cuerpo interior y exterior y muchas veces están mal equilibrados. Gloria a Dios. Te mando un saludo muy grande, ya me hace rato que no hablamos. Bueno, las mujeres, decíamos, están incluidas y hay una expresión clara, una verdad expresa en Tito, pero dado que lo tanto que espera el Señor de los jefes de familia y de los pastores de las iglesias, el cultivo del dominio propio y del autocontrol es de una importancia muy especial en los jóvenes, tal como lo expresa 1 de Timoteo 3, versículo 2, o Tito, capítulo 1, versículo 8. Vemos, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4, vamos a leer del versículo 3 y 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Me quedé pensando en las palabras de Yami, porque sí, ¿cómo nos gustaría profundizar? Hay tanto para profundizar, hermanos, en la palabra. Yo veo acá en el comentario de esta chica, hay tanto para profundizar. Nos gustaría, como decía el apóstol Pablo, dejar atrás los rudimentos e ir a las profundidades, que es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo en los cursos de los viernes de Torá, que estamos teniendo acá en la iglesia. Estamos haciéndolos ahora por Zoom, pero bueno, muy pronto vamos a empezar a compartirlos en video por el sitio de Facebook. Tenemos esa necesidad, estamos tratando de articular una forma para poder compartirlos que sea posible, que sea real, porque sabe que la Torah tiene profundidades grandes y ahí no hay otra cosa más que sentarse y leer y tomar tiempo y dedicar horas y horas y horas. Y sabemos que el hombre actual, el hombre moderno, está acostumbrado a que las cosas le cuesten poco y tiene que tener el conocimiento de Dios como quien hace en Squeak, tira un par de cucharaditas y ya resolvemos todas las cosas. Y no, esto se trata de entender, practicar, wow,
es todo un proceso. Y las redes sociales no son un medio ideal para que podamos compartir este tipo de cosas. Así que estamos dando esta prédica como justamente un tiempo de leche espiritual, pero el entendido puede sacar cosas más profundas de todo lo que estamos hablando. Creíamos que es un día para ir a las bases, para ir a aquello que nos sustenta. Pero escuchar a esta hermana me hace pensar en mucho de lo profundo y lo grande que nos está esperando cuando nosotros excavamos cada vez más y buscamos cada vez más piedras preciosas en este campo precioso que el Señor nos dio. Perdón por este momento, esta reflexión, pero me conmueve mucho la vida y la sabiduría que el Señor ha puesto en la vida de esta joven. Entonces, bueno, estábamos diciendo, ¿no? Si queremos que nuestra conducta magnifique el valor de nuestro Señor, así como nos ha enseñado a orar nuestro Señor, Yahshua, cuando nos dijo que oremos Abba, ¿no? Que estás en los Shamaín, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el nombre del Eterno sea santificado en nuestra conducta, que el nombre del Eterno sea santificado en este control de nuestros impulsos deshonrosos dentro de nosotros. Y no solamente en nuestros cuerpos, nuestros impulsos deshonrosos e impíos en nuestro tiempo, en el manejo de nuestro tiempo, en el manejo de nuestros gastos, en la focalización de nuestra atención, en la concentración o en la dispersión de nuestras energías. Crecer en piedad significa decir muchas veces que no y de una manera muy estricta y con mucha frecuencia a cosas que para nuestros apetitos son buenas y son deseables. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es tiempo de detenernos en esta charla y pensar dónde necesitamos crecer en autocontrol, que te sea útil este momento de reflexión, dónde necesitamos crecer en nuestro autocontrol. ¿A qué nos estamos esforzando a decir que no? ¿A qué nos deberíamos estar esforzando a decir que no? Es un punto de reflexión que tenemos que tener cuando escuchamos que el Espíritu de Dios nos está haciendo compartir elementos de la palabra que son tan primordiales, no quiero decir básicos, sino primordiales, ¿sí? Que hemos vuelto después de haber visto la semana pasada, haber reflexionado acerca del verdadero sentido espiritual del tercer mandamiento, escrito por el Señor en tablas de piedra con su propio dedo. Ahora volvemos atrás y vamos a estas cosas tan primordiales, ¿sí? Vamos a reflexionar en otro aspecto de esta búsqueda del hombre de Dios. El hombre de Dios busca a Dios con sinceridad. Segunda de Corintios 1, versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Qué tremendo contacto, qué tremenda comunicación hace el apóstol Pablo con la iglesia de Corintios en la segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Sabe que esta segunda carta no es segunda, sino que es tercera. Hay una carta perdida entre las dos cartas a los Corintios. ¿Qué es la sinceridad? Para decirlo de una manera y dentro de los límites de un mensaje de una hora. La sinceridad la ausencia de pretensiones, la ausencia de hipocresías. Vamos a decir que un hombre sincero es el mismo hombre en lo secreto que en cualquier otro lugar. Es el mismo hombre en su hogar
que arriba de un púlpito. Es el mismo hombre en la intimidad de la charla con los amigos que en un sitio donde su conducta es vista. La conducta de este hombre no es un esfuerzo, por decirlo así, concertado para cubrir, para compensar o para disimular su inmadurez o una condición que no es la que él pretende mostrar. La sinceridad y el carácter sincero es un fruto natural, es un fruto consistente, no es un fruto perfecto, pero es un fruto natural y un fruto consistente de un alma que está siendo cada vez más sanada y más santificada por la palabra. Un alma que se expone a la influencia poderosa de cada una de las palabras que salen de la boca del Señor, que salen, digo, no que salieron, sino que están saliendo constantemente porque están saliendo en ese eterno presente en el que está Él, y vienen con un propósito, tal como lo dice Isaías 55, y no van a volver al Señor sin haber hecho algo en función del propósito por las cuales fueron enviadas. Estamos hablando constantemente de este proceso de santificación que produce el ser expuestos a la palabra y el reaccionar positivamente con fe. ¿Qué es la fe sino otra cosa más que la respuesta que nosotros damos a estas demandas que Él está haciendo constantemente a nuestra vida, que no son demandas más que de amor? El consejo que Pablo da a los esclavos, a los siervos, se aplica muy bien a toda nuestra conducta. Es para reflexionar esto. Colosenses 3, versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Este tipo de hombre no vive para ser visto, no trabaja para ser visto, no sirve para ser visto, no ora para ser visto, sino que vive y trabaja sabiendo que Dios es el que siempre lo ve. Teme a su Elohim, más que a la desaprobación o al rechazo de los demás. Entonces, aquellos que lo conocen bien, los que están en su casa, los que están en la iglesia, aquellos con los que trabaja, aquellos con los que comparte, aquellos que podrían ser los que dan testimonio de su vida día tras día, en la oficina, en la calle, en la iglesia, saben que Él es el hombre que dice ser. O a veces no, ni siquiera dice, el hombre que sus acciones dicen que es. Repetimos, no es perfecto, pero es coherente. Coherente quiere decir que todas sus partes se conjugan de la manera que el total, o sea, de la manera en que la unidad dirían que debería hacerse. Eso es coherencia. Honestidad, humildad. Otro patrón, yo digo contracultural, porque en esta cultura el hombre que busca la paz es un hombre contracultural. O sea que otro patrón entre los hombres piadosos es el compromiso de buscar y mantener la paz. En 1 Timoteo 3:3 las calificaciones están expuestas de una manera negativa. Un hombre no debe ser pendenciero, dice Pablo a Timoteo. El mensaje claro no es simplemente evitar los desacuerdos pequeños, sino buscar la paz, proteger la paz que honra a Dios. Como dice Pablo en otra parte, busquemos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Esto está en Romanos 14:19 o la expresión en 2 Corintios 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué tremendo cuando lo reunimos con lo que habíamos hablado alguna vez acerca del Shalom, ¿sí? De esta paz que es distinta, es el ímpetu espiritual que proviene del Eterno, directamente de Él, para restaurar nuestros caminos, para reenderezar nuestras sendas, y si estamos
apuntando lejos del blanco, hacernos apuntar nuevamente al blanco. Sabe que la palabra Torá viene de una raíz yará, que tiene que ver con apuntar, ¿sí? En la práctica habla de arquería, el apuntar al blanco, así como sabemos que pecado viene justamente de esa raíz de errar al blanco. Qué tremendo el shalom, porque el shalom es esto, es mucho más que paz, es la actividad constante del Espíritu de Dios para hacernos volver a sus caminos. Ya en algún momento predicamos sobre esto, pero quizás en otro momento nos volveremos a extender. ¿En qué relaciones nos afecta más a nosotros la falta de paz? Es tiempo de preguntarnos esto a esta altura de esta charla. En el clima polarizado que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en el clima hostil en que se vive en el mundo, en el ámbito espiritual cargado, demoníaco, carnal, animal en el que habitamos en este tiempo, el establecimiento de la paz nos santifica aún más, nos aparta más a los hombres de Dios. Somos los que estamos saboreando la promesa, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 9. Estos son los hombres que asumen la responsabilidad, que inician conversaciones privadas difíciles y las llevan hasta el final con humildad, con temor de Dios y con sencillez, los que perseveran en la búsqueda de la paz, allí donde otros se rinden y allí donde otros se alejan. El pacificador es un hombre rápido para confesar y para disculparse cuando pecó, y más rápido todavía para perdonar y para restaurar cuando pecan contra él. El pacificador sabe que la paz no es barata, la paz no es fácil, la paz no es superficial, la paz es costosa, se gana duramente, se sostiene solamente de una manera profunda, e incluso el sostenerla y conservarla es una actividad milagrosa. Y así, en la medida de lo que depende de nosotros, la perseguimos, como dice Romanos 12, 18. Otro dato en 1 de Timoteo 3, otro punto que quisiéramos tratar. Antes que un hombre pueda dirigir la iglesia, dice el apóstol Pablo, debe administrar bien su casa. Lo dice en el capítulo 3, versículo 4 de esta carta. ¿Cómo puede pastorear un rebaño de docenas o cientos si no puede pastorear algunos pocos en su casa? ¿Sí? Una vez más, esta ambición no es solamente para los hombres que aspiran al ministerio, sino para cualquier hombre que aspire a la madurez espiritual. Todo lo que el hombre piadoso es y todo lo que hace en el mundo comienza y surge de cómo él ama en su casa, dentro de los límites de su casa. Ama a su esposa como Cristo amó la iglesia, según nos manda Efesios 5:25. Instruye a sus hijos, no nos manda, nos revela. Efesios 5:25. Instruye a sus hijos en el camino que deben seguir, tal como Proverbios 22:6 nos dice, sin provocarlos a ira, como revela Efesios 6:4, tratándolos con dignidad, como nos recomienda 1 de Timoteo 3:4. El hombre piadoso también es hospitalario, dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 3 de 1 de Timoteo. Es decir, no se preocupa solamente por los que están en el hogar, sino que también da la bienvenida a otros en su hogar. El hogar para él no es un lugar de descanso, no es un lugar de consuelo, no es una habitación privada, sino que es un lugar consagrado a Dios para servir al reino de Dios. Primero hacia los de la propia familia de la fe, tal como nos dice Romanos 12:13, pero también hacia todo aquel que puede creer. No os olvidéis de la hospitalidad, dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Obviamente hay una referencia a Lot aquí. Pero piense usted que esos ángeles que fueron hospedados, piensen las consecuencias que tuvo para Lot haber sido un buen hospedador. También todo esto que estamos hablando no es solamente para hombres casados, quizás hay algún solterito por ahí
que se está alegrando porque esto a mí no me compete, ¿no? Es también para los solteros, porque si finalmente se van a casar y van a tener hijos, ahora este es el tiempo en que el hombre se está convirtiendo en lo que será entonces un hombre casado, porque el matrimonio no lo va a convertir en un hombre distinto del día a la mañana, pero sí lo que va a hacer el matrimonio es pronto revelar la clase de hombre que es. E incluso si nunca se casa, uh, eh, el corazón de lo que se requiere aquí todavía se aplica. El centro de lo que se requiere acá para un hombre de piedad todavía se aplica. Somos hombres que nos preocupamos por las necesidades de los demás, compañeros de trabajo, vecinos, familia extendida, jóvenes, ancianos de la iglesia. El ser solteros no nos aleja de la paternidad y la hermandad espiritual. En todo caso, puede hacernos más disponible para las personas que nos necesitan porque tenemos menos responsabilidad que un hombre casado. De todas maneras, si queremos ir al sumo bien dentro de todo esto, el hilo que nos puede ayudar a enhebrar todo lo demás, en cuanto a cómo damos ejemplo con nuestra conducta, que quiere que Dios que hagamos, lo que finalmente se destaca, y destaca el Señor cuando nos habla de que el hombre de Dios es como el sol que sale sobre justos e injustos, y en tantos otros textos de la palabra, el hombre de Dios se destaca por hacer el bien. Lo que Pablo dice a los ricos se aplica a todos nosotros. Él habla y dice, ellos deben hacer el bien, ser ricos en buenas obras, dice en 1 Timoteo 6:18. Y no solo rico en buenas obras, en Tito 2:14 dice, haciendo muchas buenas obras, pero celoso de buenas obras. O sea, diligente y exigente para consigo mismo en hacer buenas obras. Eso es ser celoso. El bien de los demás, especialmente el bien eterno de los demás, el bien espiritual de los demás, el bien de conocer y disfrutar al Señor, el bien de poder acercarlos al conocimiento del Señor, el bien de poder disfrutar junto con otro al Señor, es una ambición a la que estos hombres aportan cada día. Es la ambición de todas las ambiciones, es la meta de todas las metas, es una sana ambición, porque quizás a usted le resulte chocante la palabra ambición, no, en nuestro diccionario castellano la ambición está relacionada con una consecución de una meta. El hombre que busca hacer el bien sabe que así como Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, como se dice en Efesios 1, versículo 4, también preparó buenas obras para que puedan caminar por ellas. Sabe que miles de años antes de que nosotros naciésemos, el Señor dispuso que hiciéramos lo bueno. Y no solamente en la vida de una manera tan abstracta, sino hoy, mañana, el próximo domingo, el próximo martes, el año que viene, la semana que viene. Y no solamente asumimos que eso va a suceder, sino pensamos bien en cómo ayudar a que ese bien suceda. De esto habla Pablo en la carta de Tito, capítulo 3. ¿Sí? Quizás como para terminar esta reflexión conjunta con ustedes, la mejor manera de evaluar qué tipo de hombres somos sería evaluar qué tipo de persona fuimos alguna vez, cuánto cambiamos al conocer a Cristo. Pablo no usa la palabra conducta en 1 de Timoteo, pero en 1 de Timoteo 4:12, cuando lo hace, está describiendo quién era él y cómo vivía antes de que la gracia lo convirtiera en alguien nuevo. Dice también en Gálatas 1:13, pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. También tenemos una expresión en Efesios 4:22 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de quien éramos antes, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, retraduciendo un poco a Pablo en esta carta a los Efesios, yo te enseñé en Cristo a despojarte de tu viejo yo, que le pertenecía a la forma antigua que tenías de vivir y estaba corrompido. Entonces,
¿Cómo se corresponde nuestra vida actual, nuestro tiempo, nuestra forma de manejarlo, nuestra atención, nuestra inversión psíquica, nuestra economía de esfuerzos con la forma de vida que teníamos antes? ¿Cómo se corresponde nuestra forma de divertirnos y de entretenernos, que tanto habla de nosotros, con la manera en la que lo hacíamos en nuestra vida anterior? Y bueno, si llegamos a la fe más jóvenes o casi nacimos en las cosas de Dios, bueno, ¿cómo se corresponde nuestra vida actual con lo que podríamos haber vivido o especulamos que podríamos haber vivido dentro del ámbito en que vivimos sin el Señor? Quien quiera que fuéramos, quien quiera que somos, la carga que pone Pedro profunda en esta palabra, sería buena poder terminar aquí. Primera de Pedro 1, 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Comportarse, está hablando, ¿no? Pedro, con un temor de Dios saludable, con un temor de Dios confiado, con un temor de Dios gozoso, comportarse como si Cristo te estuviera librando todo el tiempo de la vanidad, de la futilidad, del vacío de este mundo, comportarse como si nuestra vida fuera comprada con la sangre del cielo, comportarse como un hombre elegido, comportarse como un hombre salvo, comportarse como un siervo enviado por Dios a este mundo para resplandecer en un mundo oscuro, como si fuéramos una luminaria, y por ese resplandor apartarnos de esta oscura generación, pero no para separarnos, sino para brillar dentro de ella, como decía el Señor en Juan capítulo 17, cuando hace esa oración por sus discípulos y por todos nosotros, ¿no? No sacarnos del mundo, sino apartarnos interiormente del mundo y guardarnos del mal. Dios lo bendiga.